Hola, hola, ¿qué tal, chatitos? Mi nombre es Clever y le quería decir que este es nuestro primer episodio de nuestro podcast. Vamos a hablar sobre un libro, se llama Demian, que es la vida sobre un niño llamado Emile Sinclair. Bueno, les voy a presentar a mi equipo que está conformado por Valeria Abigail, Nelly Hernández, Sara Vega, Enrique Valdés. Airam Grajeda. Bueno, ese es mi equipo y ahorita vamos a dialogar y comenzar a, pues más que nada hablar sobre libros, sobre nuestras perspectivas o qué es lo que vamos a ver sobre estos temas. Un resumen general de los primeros dos capítulos sería en que pues el niño Sinclair roba, supuestamente inventa una mentira sobre robar unas manzanas, el cual pues lo dice para encajar con los niños malos de ese momento. Entonces, pues, al decírselo al niño como que el más malo, el abusón, pues como que le da básicamente un arma para que pues, lo extorsione. Entonces, a base de esa mentira, él empieza a decir de que están ofreciendo una recompensa por él y le empieza a pedir dinero, y al niño, pues al ser un niño no tener dinero, pues tiene que robar su alcancía y pues darle 65 centavos, creo que era. Y pues el otro niño, al ver que no le alcanzó para los $2, creo que eran, o darks, o algo así era la moneda que le pidió, pues lo agarró como un esclavo, básicamente. Y en un momento de esos, pues llegó, ¿cómo se llama? Demian, Max Demian, que pues a primera vista del niño era un niño Sombrío. como sombrío, y que pues al parecer un niño pues Diferente no, crianza, ajá, no, más no era un maduro, niño, más era maduro. además de que pues porque en la vida lo llevó a ser. no le parecía tan niño como decía. Sí, Entonces pues lo conoció, y ese niño como que platicaron más, y hace que el malo, Cromer, habla como con Cromer, Demian habla con Cromer, y pues logra que deje de molestar a Sinclair, pero pues Sinclair, en vez de uno como que pues, hacerle más caso, juntarse más con él por lograr eso, pues como que le dio miedo y se alejó. sí, pero sí que aprendió la lección y Ajá, contó. exacto. Y pues ahí ya confesó pues, su crimen falso con sus papás, lo perdonaron. Pero para antes de esto, Demian le había contado a Sinclair que la historia de Caín, de la marca, que por matar a su hermano, que era una marca de vergüenza, pero al ver de Demian, pues dice que realmente no fue por malo, sino por inteligente, osado, atrevido y cosas así. Pues como que le da un cambio de perspectiva a Sinclair, y pues también a nosotros, ¿no? Pero pues ese sería el momento hasta el capítulo 2. No sé, una otra pregunta. Pues a mí me parece interesante el inicio de la historia, el cómo cuenta un niño que está, por así decirlo, protegido por su familia, el cómo uno se siente acogido y seguro en un lugar que conocemos, y el cómo también el ser humano busca el sentir de pertenencia a grupos o a personas en cierto tiempo, y el cómo hacen lo posible para poder pertenecer a ellos. Eso me genera mucha intriga de cómo así llegó a la situación que estaba. Sí, ¿tú? Pues yo digo que pues la crianza influye mucho en los niños, o sea, la crianza respetuosa, a lo mejor Cromer, a lo mejor pues pasaba otro tipo de crianza, a lo mejor su papá le pegaba o no tenía a sus papás juntos, o pues cierto tipo de cosas afectan mucho al niño, ya que pues el niño está muy chiquito y rápido es influenciado por cierto tipo de cosas, y aparte también la atención que le prestas a los niños
eso también cambia mucho. Ah, por ejemplo, en el caso de Sinclair, ¿sí? En el caso de Sinclair, hablamos que Sinclair vivía una vida privilegiosa en el aspecto amoroso de sus papás, tenía sus papás, iba a la escuela, solamente se enfocaba en la escuela, en sus cosas, tenía atención. En una familia religiosa. Ajá, por eso también vivía en una familia religiosa, o sea, tenía todos los servicios y todas las cosas que un niño desearía, que es una familia, pues bien, ¿sabes? En sí, o sea, Vivían en armonía. ajá, y a lo mejor en la vida de Croner era diferente, a lo mejor su vida es más oscura, no tenía pues a su papá o su mamá, no mires si en el libro venía su papá o su mamá, pero pues te digo, bueno, yo digo eso. ¿Tú qué opinas, Aira? ¿Qué opinas de lo que dije? Tienes razón. Pero tengo razón en que Lo que dijiste. tú piensas que la crianza es muy importante en los niños. Sí. ¿Por qué? Porque les puede afectar ya en grandes y les puede generar traumas. ¿Y tú? Podrían llegar a ver la vida de una forma diferente a las demás. Yo digo que también estoy de acuerdo contigo porque influye mucho la crianza de, pues ahora sí de, La crianza respetuosa. ajá, sí, también y tener un papá y una mamá. El papá y el mamá no tienen el mismo pensamiento y los dos, cuando se conforman en cuidar a un niño, le dan los valores que necesitan de una mujer y de un hombre. Sí, pues también eso es importante porque muchas parejas tienen hijos y no tienen a lo mejor El tiempo. el tiempo, la economía, una buena estancia para el niño, o sea, no ven ese tipo de cosas que a lo mejor el niño no les va a pedir, pero el niño necesita ese tipo de cosas. Entonces muchos se ponen a tener hijos por tener cuando pues no debería pasar así, en realidad. Pero yo creo que también un punto de vista bueno sería porque estamos hablando de fuera de casa y dentro de casa. Lo marcaba mucho lo que estaba afuera y la comodidad o la seguridad que sentía en tu casa. Porque también creo que es importante el cuidar o el saber con qué personas nos relacionamos y el vivir lo que tenemos que vivir a las edades que debemos de vivirlo. Porque él quiso pertenecer a un grupo de personas mayores que estaban viviendo otra etapa, que estaban tal vez con otra crianza distinta y pensamientos distintos. Y él el querer forzar, el entrar ahí, donde se puede decir que ciertamente no pertenecía, le generó problemas y miedos. Sí, se exploró a sí mismo, se podría decir, porque no conocía esa parte de él. Pero problemas que él mismo se causó por querer pertenecer en un grupo. Por lo Querer mismo, aparentar. por lo que no mismo, era. porque no conoce, es un niño que vivía bajo su mamá, Una su burbuja. papá. Pues sí, es un niño que vive en una burbuja de cristal. Que una... No, y aparte, o sea, pues recordemos que pues, me parece que en Alemania en 1919, o sea, son tiempos muy distintos ahorita. Entonces por eso... Si lo comparamos con el tiempo de ahorita, es casi lo mismo porque los niños pues ya no viven su infancia pues igual, ¿sabes? O sea, porque los niños viven, pues más que nada desde niños viven atrapados en un aparato y pues ya no viven con juguetes o los niños viven influenciados a lo que ven y a lo que pueden llegar a ser que a lo que están viviendo. También en esa edad puede que no sean muy conscientes de sus acciones y también el querer pertenecer a un grupo pues lo llevó por un mal camino y hacer cosas que no quiere. pueden llegar a ser muy inocentes en ese aspecto y se dejó extorsionar. Por lo joven que Bueno, es. creo que es importante mencionar, que creo que no hemos mencionado, que estamos hablando de un niño de 10 años. Exacto. Sí, Es un niño de 10 De un años. niño de 10 años y pues de un rango de edad de entre 10 y 14 años, es todos los niños que se mencionan en el libro. Entonces creo que eso es importante recalcarlo, perdón. Sí, también. Porque, sí, bueno, también otro tema importante que se menciona en el libro es lo de Caín. Esa es una historia de la Biblia, si no, Sí. no mal recuerdo. Sí, tienen como muchos, pues podrían llamarse tipo pasajes como referencias a la Biblia. Sí, pues en el libro en sí, en el capítulo 1 te lo mencionan mucho, el cómo el niño Sinclair, ¿se llama? Se siente ya no siente que pertenece a su vida religiosa que está acostumbrado o que fue criado en ella, ya siente que pasó a un lado, se puede decir. Ajá, se le hace pues
ya algo con lo que no está tan de acuerdo. Y Sí. también pues lo empieza a ver así por esa historia que le contó pues Demian, que es la de pues que Caín realmente no era malo, o sea, fue algo inteligente, coraje o así. Alguien de valor. Ajá, entonces Sí, como Que la marca genera que le miedo a las dejaron personas. aquí era una marca de valor, no una marca de... No, menciona que no es una marca. Bueno, Demian defiende la parte de que no es una marca, sino que simplemente las personas crearon esa versión por el miedo que le tenían. Que no es que tuvieran una marca en sí o una marca real, sí, no, simplemente era, el temor que generó al saber lo que había hecho. Sí, pues. Sí, pues ese fue como que su único método de venganza, Ujú. el como humillarlo, el querer apartar. Excluirlo de cierta forma. Ajá. Ujú. También me gusta mucho la parte donde, bueno, creo que es una parte que me dejó pensando en el libro, cuando Demian, después del encuentro que tiene Sinclair después del encuentro que tiene con Demian, se queda pensando en cómo él se sintió superior a su padre después de lo que había pasado y el cómo nadie sabía lo que había hecho ni que lo que él estaba pasando y el cómo él se sentía mejor que se puede decir su autoridad en casa. Sí, también eso es algo muy, como que le da tipo una liberación a él. Se siente Que importante. Se siente importante, pudiente. Ujú. ¿Alguno se identificó con el libro? Hasta el momento yo diría que no. No. Sí, Tendría diría que- que- Posiblemente solo por el hecho de querer encajar en un cierto tipo de grupo. También eso. No necesariamente algo malo, pero Siento que es algo que todos vivimos y todo el tiempo. Es que Cuando- cualquier niño vive, pues es... No necesariamente de Igual, niños, hasta grande. una persona ya adulta, siempre cuando entra al área de trabajo o O la un lugar escuela. nuevo, siempre buscas el encajar o el estar con alguien, ya sea que Para no alguien estar mejor. solo o... Siempre buscas estar con la gente la mejor percepción que tengas de las personas, como la que te digas, pues el popular. Que o mejor te vibre. Ajá. Sí, no sé si que te viven, pero como No su más. imagen, con la mejor imagen, se podría decir. Sí, O pues, reputación. Con el que todos mejor te quieren. sientas cómodo, Ujú. pues. Pues no es que siento que No, al final es buscan que una es eso, reputación. Buscan reputación. Todos siento que buscan una reputación y un estatus en el lugar en el que se encuentran. Si te encuentras en la escuela, pues buscas estar ya sea con el malo o con el popular. porque Que te buscas la aporte reputación cosas a ti. O sea, que te aporte cosas chidas. Por ejemplo. No necesariamente. Bueno, depende de cada quien. Muchas veces la gente no busca eso. Sí. No, pero ya Busca- depende de... Pero No, es sí, que sí, por eso lo es regular nadie te dependiendo aporta de- nada. Ajá, eso es dependiendo ya de la persona. Sí, pero eso ya es usualmente la gente ya no se fija mucho en eso de qué me va a aportar en la vida, a futuro, ahorita. No, o sea, no me refiero a qué me aporta, sino me refiero, no sé, a personas como más extrovertidas, ¿sabes? Como que puedas vivir experiencias chidas. O sea, padres, con ese tipo de personas. No que me pueda aportar de que, ay, que me va a ayudar con dinero. No, o sea, me refiero a que te puedas No, por divertir. eso, aportar Sí. conocimiento, Ajá, experiencia, Conocimiento estamos hablando en personal, general. Crecimiento personal. Ajá, estamos hablando, no necesariamente, si tú puedes estar relacionándote con una persona y no necesariamente tienes que crecer como persona o aprender de esa persona, probablemente te hundas más o no aprendas nada. Exacto. Por eso a eso me refiero yo cuando te digo que no Mucha gente no ve eso, ya Ujú. opta por irse pues por las apariencias, Ujú. lo que es popular, lo que no. Pues, Lo deja malo. de lado. porque siento que lo malo se vehicula. Sí. Ujú. Sí. Pero Una persona y no necesariamente tienes que crecer como persona o aprender de esa persona, probablemente te hundas más o no aprendas nada. Exacto. Por eso a eso me refiero yo cuando te digo que no Mucha gente no ve eso, ya Ujú. opta por irse pues por las apariencias, Ujú. lo que es popular, lo que no. Pues, Lo deja malo. de lado. Porque siento que lo malo se vehicula. Sí. Ujú. Sí. Pero, bueno, sí, eso siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Entonces, a eso me refería No yo. aprenden de uno que estudia. De la escuela a la casa. Yo. Bueno, pues eso sería todo por el primer podcast de esta semana. Nos despedimos por el día de hoy, chatitos. Veamos qué nos espera el siguiente capítulo. ¿Qué nos espera el siguiente capítulo? Bye. Bye.